Hola, en esta ocasión hablaremos del berilio. El berilio es el cuarto elemento de la tabla periódica. Pertenece al segundo grupo de la tabla periódica y su peso atómico es de 9.012 UMAS. Tiene una densidad de 1.84 y un radio atómico de 112 picómetros. Tiene una estructura cristalina hexagonal. El berilio se encuentra en un estado de oxidación de 2. Se encuentra en compuestos, por ejemplo, en óxido de berilio y en fluoruro de berilio en este estado. La energía de ionización, pasando de berilio gas a berilio gas de forma catiónica, es de 899.5 kJ por mol, y de berilio gaseoso en forma catiónica a 2 positivo en 1757 kJ por mol. De 2 positivo a 3 positivo es de 14.849 kJ mol, y de 3 positivo a 4 positivo es de 21.007 mol, kJ mol. Y no tiene iones negativos, entonces no puede tener afinidad electrónica. Y su potencial de reducción estándar es de menos 1.97 voltios y tiene una electronegatividad en la escala de Pauling de 1.57. Cuando está enlazado, está de forma covalente, tiene enlaces de 90 picómetros. Cuando está por sí solo, es de 105 picómetros. Berilio, de forma tetracoordinado, de forma tetraédrica, tiene enlaces de 41 picómetros. Y hexacoordinado, de forma octaédrica, de 59 picómetros. El descubrimiento del berilio fue... El berilio fue descubierto por N.L. Vauquelin en 1798. Se encontró en un mineral que tiene berilio, que es la esmeralda, y este metal fue aislado en 1928 por A.A.B. Bussy en París, y luego fue aislado por Pollern en Göttingen, Alemania. El mineral más importante, o donde más se encuentra el berilio, o donde más lo conocemos mejor dicho, es en la esmeralda y en la bertandita. Su ranking en el orden de abundancia en la Tierra es el 48. Su promedio de contenido en la superficie de la Tierra es de 2.8 ppm o gramos por tonelada. La media de contenido en el océano es de 5.6 por 10 a la menos 6 partes por millón o gramos por tonelada. La residencia en tiempo en los océanos es de 100 años. Y la abundancia de berilio en cuerpos humanos adultos es de 0.004 ppm. En total serían de 0.3 miligramos si consideramos el peso de un humano, bueno, de un humano en 70 kilogramos. Y hablando un poco sobre las aplicaciones del berilio, podemos hablar de que el berilio se puede utilizar como por ejemplo en aislantes de alta tensión. El berilio pues es un metal liviano, es 3 veces más pesado que el litio, pero es más ligero que el aluminio. Y el litio es suave, aunque el litio es suave y de bajo punto de fusión y reactivo, el berilio es duro, con alto punto de fusión y notablemente resistente a la corrosión. Aparte, el berilio, como veremos un poco más adelante, es bastante tóxico en el cuerpo y sus aplicaciones son un poco más orientadas así como a la parte investigativa. Pero bueno, hablando sobre este tipo de aplicaciones, por ejemplo, aquí tenemos un giroscopio utilizado en un misil que está hecho con berilio. Las razones por las que se utiliza berilio en componentes, por ejemplo, en relojes atómicos o en componentes que requieran mucha precisión, por ejemplo, también para calibrar calibradores, eh, es porque pues, es demasiado resistente a la corrosión. Entonces, su alto costo y naturaleza tóxica le da un nicho muy específico al uso del berilio. No lo encontramos en la química convencional, o por ejemplo en reacciones orgánicas tan convencionales. Por ejemplo, puede utilizarse en partes para cohetes donde el costo no es problema y donde la resistencia eh, sin tanto peso es mejor que trabajar con materiales no tóxicos. Ahora, en usos más tradicionales podemos ver que también se puede utilizar, por ejemplo, en palos de golf. La razón por la que se utiliza esta aleación de cobre-berilio es porque es altamente resistente, o sea,
es bastante resistente. No genera, bueno, en el caso de los palos de golf no nos importa tanto, pero no genera chispas cuando golpeas superficies de hierro, por ejemplo. Y bueno, en sí. Ah, aplicaciones como para palos de golf, también se puede utilizar, como ahorita veremos, para herramientas. Y pues podemos utilizar esta aleación, por ejemplo, en pozos petroleros, donde es muy importante que no se generen chispas, porque pues no estaría padre que explotara. Y en el caso de los palos de golf, se puede alcanzar, o bueno, se puede hacer las lesiones similares a la del cobre berilio, que no sean tan caras como las son de magnesio bronce o de titanio en sí. El berilio también tiene muchas aplicaciones en la espectroscopía por rayos X o en los rayos X en general, puesto que el berilio es transparente para los rayos X y para los rayos gamma. Entonces, se pueden hacer como láminas de berilio bastante delgadas que dejan pasar los rayos X. Em, Sin embargo, pues, o sea, los tubos de rayos X tienen que estar en un perfecto vacío. Y aunque sean láminas muy delgadas, como el berilio es bastante resistente, puede resistir las altas presiones que hay dentro de estos tubos. Aquí tenemos una válvula de gas que no genera chispas hechas de una aleación de cobre berilio. Estas pues se utilizan porque no hacen chispas, es muy fuerte. Y aparte esta, pues como había comentado, se utiliza en pozos petroleros o en donde hayan ambientes de gases flamables. El berilio también es bastante encontrado, por ejemplo, en piedras preciosas. Aquí tenemos un berilio, como su nombre, como el nombre del elemento. Y uno más conocido, más caro también, una esmeralda. El berilio también se puede utilizar como combustible para reactores nucleares CANDU. El berilio es un buen material para reflejar neutrones. Entonces, además de reactores nucleares, también se puede utilizar para aceleradores de partículas, puesto que es una buena fuente de neutrones. Otras aplicaciones un poco más convencionales, que no sean de reactores nucleares, por ejemplo, eh, pues es en sistemas de sonido más bien caros. El berilio puede ser utilizado para sistemas de audio de alta fidelidad o de audiofílicos, por ejemplo. Y esto es debido a, pues como habíamos visto, a su resistencia a la corrosión y porque es un material bastante duro. También se utiliza, por ejemplo, en bocinas de anuncios públicos que están expuestas a la intemperie. Y aparte hay algunos cartuchos de fonógrafos que utilizan berilio como su material.